Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos Hola, buenas tardes. presentamos. ¿Cómo están? Nos vamos a presentar para dar inicio a esta clase, la primera clase del módulo teórico de contabilidad de costos. Yo soy Silvana Sattler y acá estamos con la profe, una genia, la profe Gabriela Serra, excelente profesora, así que aprovechenla un montón, sabe muchísimo de la materia. Es alguien a quien seguimos mucho, tanto acá como en la nacional, así que saben muchísimo y nos va a Igualmente, ayudar un montón a todos. Así que igualmente. bueno, la vamos a tener en la clase, vamos a estar las dos dando esta clase del teórico y el jueves en la clase del práctico, en el mismo horario, por el otro link, digamos, que ya fue compartido. Esta clase está siendo grabada para aquellos que vayan ingresando, pueden hacer las consultas que necesiten. Recuerden que también tienen un chat que está hacia la izquierda, arriba, la segunda opción dice chat, o arriba de todo, también tienen la opción de chat a la mitad de la pantalla, para hacer todas las consultas que requieran. Lo que nosotros vamos a hacer es compartir nuestra pantalla para poder, para eso apago la cámara por una cuestión de que no me... Ahí está. Avísenme si están viendo. Ahí sí, sí. Ahí Ya sí. se ve. Bueno. Perfecto. Apagué la cámara por una cuestión de conexión, porque sé que si tengo las dos cosas a la vez me van a escuchar quizás un poco cortado. Entonces, mientras esté pasando las diapositivas, apago un poco la cámara para que sea más dinámico. Bueno, como les decía, estábamos en contabilidad de costos y dentro de esta materia, como para dar un breve repaso de qué es lo que vamos a ver en este primer módulo, vamos a ver un poco la diferencia entre contabilidad administrativa y contabilidad financiera, vamos a ver algunos conceptos, iniciarnos en algunos conceptos de costos, en lo que es la teoría general de costos y clasificaciones diversas que vamos a tener en cuenta en lo que son los costos, ¿sí? Todo esto nos va a dar el marco teórico que vamos a necesitar para lo que va a ser nuestro primer TP, así que presten atención al teórico de hoy, va a ser, digamos, de base teórica para lo que es el trabajo que vamos a analizar y de que después van a entregar ustedes a partir del jueves que viene. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco esta diferenciación entre contabilidad financiera y administrativa y qué es la contabilidad de costos. Ustedes estuvieron viendo ya la contabilidad financiera, que es aquella contabilidad que se enfoca en lo que es los usuarios externos, esa contabilidad que va a medir y registrar a través de distintas normas de contabilidad a la distinta información financiera para esta toma de decisiones. Cuando hablamos de la contabilidad administrativa, vamos a ver que estas mediciones ya no van a seguir directamente distintas normas, no es necesario que esa información siga sí o sí a normas estrictas, y va a estar enfocado a otro tipo de usuario, que es al usuario ya interno, que son a los gerentes o administrativos de la firma para su toma de decisiones. Para analizar un poco qué diferencia hay entre la contabilidad financiera y administrativa, podemos ver que el objetivo, como yo se los planteaba un poquito recién, es, en el caso de la contabilidad financiera, exponer la situación patrimonial, económica y financiera, tal como ustedes lo vienen viendo en otras contabilidades, enfocada a los usuarios, tanto internos, pero especialmente externos, ¿sí?, de la organización, con un enfoque temporal de información pasada, siguiendo ciertas normas contables y proporcionando información general. Si no es anual al menos, puede tener alguna otra periodicidad menor, pero sí va a seguir en general algún ejercicio contable. Esas son las generalidades de lo que es la contabilidad financiera. A diferencia de la contabilidad administrativa, donde va a ayudar a lo que son los administradores a tomar distintas metas, a tomar distintas decisiones, y está destinada entonces a ellos esta información donde no es necesario seguir una estructura, sí, un análisis de costo-beneficio, una regularidad de esta definición de costo-beneficio y de esta relación en sí, pero no una norma contable que la regule. Y va a estar orientada en general a lo que es información futura, se va a valer de información pasada, pero tiene que generar datos para poder hacer proyecciones y presupuestos para el futuro y tomar decisiones. También es importante tener presente que el periodo de tiempo, en este caso, este tipo de información, no tiene
porque es ser el año, suelen ser periodos muy cortos de tiempo, es casi permanente porque es para la toma de decisiones de gerentes y administrativos. Cuando hablamos de contabilidad de costos, la contabilidad de costos va a medir, analizar y reportar información tanto financiera como no financiera relacionada con los costos. Y a esto es lo que nos vamos a terminar centrando. Ustedes estuvieron viendo en distintas materias y conocen lo que es la cadena de valor. Nosotros tenemos a los proveedores dentro de la organización, a los distintos eslabones de nuestra cadena de valor, y llegamos hasta los clientes. Aplicando estrategias de administración en cada uno de estos eslabones y analizando los costos en cada uno de estos eslabones. Pero acá nos vamos a centrar más que nada en la producción, analizando justamente esta situación de que en la producción lo que nosotros realizamos es incorporar distintos factores productivos para realizar un proceso de producción a través de distintas acciones, y acá va a entrar en juego lo que se llama función de producción, para obtener productos que pueden ser finales o productos intermedios, ¿sí? Va a haber vinculación entre lo que son los factores y los productos, los factores y las acciones, o las acciones y los productos. Y aparece un concepto muy importante para nosotros, que es la teoría general de costo. Esta teoría aparece como un logro muy grande para sistematizar distintos conceptos para la disciplina y se va a basar en todo lo que es el estudio de costos. ¿Por qué es tan importante? Porque propone un modelo para la observación de este fenómeno de costos, ¿sí? Se va a basar en distintos postulados, como por ejemplo reconocer que el costo, y ya lo vamos a ver dentro de un ratito, tiene un componente físico y un componente monetario, ¿sí? Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Otras maneras, como yo les decía hace un ratito, de poder analizar este mercado de factores y mercado productivo y el proceso productivo completo, donde los dos mercados se relacionan con nuestra organización, es estos otros tipos de gráficos en los cuales vemos que también ingresan recursos o factores. En la unidad productiva hay distintas formas de combinar esos recursos en una función de producción para obtener productos. Y en la segunda gráfica se ve exactamente lo mismo, viendo que tenemos factores internos y externos que van a terminar influyendo en este proceso productivo. Ahí escucho un ruido, no sé si hay alguien que necesita decir algo puntual. Si no, por favor, pongan en modo los micrófonos. Vamos a ver que hay un proceso de planeación o planeamiento en el cual es necesario hacerlo por distintos motivos, como para prevenir distintos cambios que se puedan avecinar, poder integrar los objetivos con las decisiones que se tomen, y también servir como un medio de comunicación, de coordinar y de cooperar entre los distintos eslabones de la cadena y entre las distintas partes de la organización. Dentro de este planeamiento vamos a ver que hay que tomar la planeación para lo que es la toma de decisiones, para lo cual lo primero que se va a hacer es identificar el problema y cuáles son las incertidumbres que tenemos. Por ejemplo, identificar si va a haber un aumento o disminución de precios, de demanda, de tarifas, cuál es la situación por la cual tenemos que partir. Obtener información, recolectar información acerca de este problema o de esta situación que pudimos encontrar, que pudimos identificar, realizar distintas predicciones de esta información para el futuro. Después tomamos una decisión una vez que ya sabemos cuál es el problema, obtuvimos la información, tratamos de analizar esa información, y en el momento de tomar la decisión con toda esa información que tenemos, luego la implementamos y la evaluamos y controlamos. Esto es un proceso de retroalimentación, porque todo el tiempo tenemos que estar evaluando las decisiones que tomamos para poder identificar nuevas situaciones o problemas que suceden, nuevas incertidumbres que nos aquejan, para obtener nueva información y poder saltear y solventar todos estos problemas que nos puedan llegar a suceder. Como hace un ratito les explicaba, cuando les hablábamos un poco de la teoría general del costo, decíamos que lo más importante que aparecía acá es que decíamos que el costo va a tener dos elementos importantes, un componente físico y un componente monetario. Cuando hablamos del componente físico, son las unidades físicas de factor, los kilos de harina que uso para una torta, los gramos de levadura, si es que tengo que utilizar levaduras y no estoy utilizando porque estoy haciendo alguna otra cuestión, o los gramos de manteca, la cantidad de huevos, si uso esencia de vainilla, bueno, todo lo que esté utilizando para realizar ese producto. Y voy a tener el componente monetario. ¿Qué es el componente monetario? Yo necesito estas unidades físicas, transformarlas monetariamente por su valor, por su costo, por su precio,
para nosotros poder hablar en unidades monetarias para tomar decisiones. Entonces, a la hora de analizar el costo de cuánto va a ser esta torta, vamos a tener que ver todas las unidades físicas de los factores que le vamos a incorporar y lo vamos a multiplicar por el precio de cada uno de esos factores. Y ese valor ya transformado a monetario va a ser sumado en todos los factores para obtener el costo total. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para que les quede claro cómo sería esto, pero bueno, para que más o menos tengan la idea, cuando hablamos de factores no vamos a hablar solamente de materias primas y ya vamos a ver que vamos a tener otro tipo de costos que no se van a basar solo en las materias primas, que son como por ejemplo los materiales que vamos a incorporar en esta torta que nombré hace un ratito, la harina, la manteca, el azúcar, la leche, los huevos, sino que también vamos a tener mano de obra directa, que es aquella remuneración, el tiempo que nos está llevando como mano de obra directa para poder fabricar esta torta. Vamos a ver que tanto la materia prima directa como la mano de obra directa se van a poder asignar de manera económicamente factible al objeto de costo. Y esto ya lo vamos a ver dentro de un ratito de qué es esto del objeto de costo y qué es esto de poder asignarlo de manera económicamente factible. Y también van a aparecer otros costos que los llamamos CIF, que son los costos indirectos de fabricación, que son otros costos de manufactura que si bien están relacionados con el objeto de costos, no los puedo atribuir de manera económicamente factible a este objeto de costo. Y voy a tener que buscar otra manera de asignarlos. También vamos a ver que dentro de esta clasificación vamos a conocer que tenemos costos primos, que son los costos de materia prima y mano de obra, y los costos de conversión, que son todos los costos que sirven para convertir esa materia prima en el producto, que son los de mano de obra y los de cierre, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de costos totales, no vamos a sumar los primos más los de conversión, porque ahí tienen duplicado lo que es el costo de mano de obra directa. Ojo con ese que es un error habitual. Bueno, acá les estuve dando una pequeño pantallazo de algunas teorías y les estuve dando un puntapié a lo que va a decir ahora la profe, lo que va a explicar la profe respecto a el objeto de costo. Así que los dejo en sus manos. Sil, ¿podés seguir ¿Sí? presentando vos? ¿Podés seguir Ningún poniendo problema. vos la presentación? Bueno, Sí, mientras sí, la sí, profe nos perfecto. pone la presentación, un poco, ella dijo muchos conceptos muy, pero muy importantes que acá quiero retomarlos. Primero, estamos dentro de una contabilidad. Ustedes dicen, pero es media rara esta contabilidad, no vamos a ver ni medio asiento. Pero sí vamos a usar la base de lo que hemos aprendido en las contabilidades anteriores. ¿Por qué? Porque la contabilidad, ¿ustedes se acuerdan lo que es? Es un sistema de información, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a dar información? Para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Decisión de adentro, para la gente que está dentro de la empresa, que son los usuarios internos de la información, y tenemos los usuarios externos de la información. Nosotros, ustedes hasta ahora, en las contabilidades que han visto hasta ahora, no sé si han visto básica y alcanzaron a ver intermedia o solamente básica, han estudiado siempre hacer un informe, que es el balance, los estados contables. ¿A quién iban dirigido esa información? A los terceros, a los que querían chusmear un poco mi información, la información de mi empresa, para ver si me prestaban plata, si me contrataban, cómo me cobraban los impuestos, ¿sí? O sea, era una información que yo producía, que se llama estados contables, para que los otros, los externos, tomen decisión. Esa era la contabilidad financiera que les explicó Silvana. Pero ahora, ¿qué pasa? Estamos queriendo usar información para la toma de decisiones de las cosas de adentro. Entonces, esta contabilidad no tiene reglas, no tiene normas, no tiene, porque es para mí, para la gerencia, para la parte de adentro. Por eso también se le llama contabilidad de administración. Y por eso hablamos de planear y de todo eso que habló la profe. ¿Por qué?
Porque yo acá voy a producir información para mí. ¿Y cuál es la primera información que yo necesito? Por ejemplo, para vender algo que yo fabriqué, es saber cuánto me costó, porque si no, no voy a saber ponerle mi precio de venta. Y acá quiero hacer un paréntesis, que la profe habló del objeto de costo. Y vamos a hablar en criollo. ¿Qué es esto del objeto de costo? Es a lo que yo le quiero hacer una medición. Yo quiero saber cuánto me cuesta, ¿sí? Entonces, para saber yo cuánto me cuesta algo, voy a tener que estudiar qué le puse adentro. Esos recursos que nosotros volcamos a la fabricación de algo se llama costos. Entonces ese profe y toda una materia, vos vas a dedicar toda una materia para saber, bueno, como dijo la profe recién que quería hacer una torta, suma la harina, suma los huevos, y ya está. ¿Para qué querés tanta cosa? ¿Para qué tenemos una materia tan grande? ¿Y por qué vamos a empezar a ver esos costos que yo necesito para hacer una torta? No se comportan todos iguales. ¿Mm? Entonces van entendiendo allí por qué necesito, porque van a ver que el costo de harina es muy fácil vincularlo con mi torta, pero el costo electricidad, ¿cómo hago para vincularlo con la torta? No es tan fácil. Y si fabrico varias tortas, ¿cómo es esto? Entonces ahí van a ver que por eso tenemos que tener esta materia, porque los costos no se portan todos iguales. Entonces, eh, tenemos que estudiarlos para que nos brinde información precisa. ¿Para qué quiero información precisa? Porque si yo me llego a equivocar en ponerle el precio, en saber cuánto me costó hacer una torta y le pongo de más, voy a venderla muy caro porque a este costo le voy a agregar una ganancia que quiero tener y la voy a vender ese precio. Y si está muy cara porque me equivoqué en cómo hice la proporción de los costos que volqué, va a ser o sea, la voy a dejar fuera de competencia, si no, me voy a comprar la francha de esquina y que la vende mucho más barata. ¿Mm? Y si lo hago muy bajo, todos me van a comprar, pero cuando yo quiera y a ver cuánto gane, voy a decir, no, no gane nada. Entonces, esta materia es muy importante para la toma de decisiones de los usuarios internos, para saber a cuánto vender un producto. Ah, y otra cosa que les quiero eh, significar. Cuando hablamos de costos o de esta materia, siempre pensamos en la fabricación, en la industria, tal vez hasta en un comercio, pero hacemos costos en todo tipo de empresa. En una empresa que presta servicios, porque también necesito cuál es el costo de mi servicio prestado. Por ejemplo, yo como contadora tengo que saber cuál es el costo de atender un cliente para saber cuánto le voy a cobrar de honorarios. Voy a hacer costos en una empresa que no tenga, en una empresa no, perdón, en una organización sin fines de lucro. ¿Cómo es eso, profe? ¿Para qué querés vos saber lo que te cuesta? Porque en una empresa, en una organización sin fines de lucro, por ejemplo, sin fines de ganancia, significa eso, por ejemplo, un club, una ONG que se dedica a trabajar con la gente de bajos recursos. ¿Qué hace esa ONG? Recibe recursos que pueden ser donaciones o subsidios y los tiene que aplicar a cumplir sus objetivos. Y los va a tener que hacer de la forma más eficiente. Entonces, para saber si yo voy a prestar un servicio o me va a alcanzar esos ingresos para cumplir con mi objetivo, también tengo que hacer costos y tengo que ser preciso y saber cuánto me cuesta dar de comer a tantas familias, por ejemplo, o cuánto me cuesta el servicio de esparcimiento que puede prestar un club.
el alquiler de la cancha, la luz de las canchas, la bomba de la pileta, ¿se entiende? El cuidador. Entonces, si yo no organizo o no estudio mis costos, no voy a poder prestar eficientemente mi servicio. Entonces, costos, no solamente vamos a la fábrica, sino a la empresa, a la fábrica, sí, a la empresa comercial, que es la que compra y vende sin cambiar de estado el producto, por ejemplo, un supermercado. Un servicio, por ejemplo, los honorarios de un contador, el servicio que presta un hospital, ¿sí? Y también las organizaciones sin fines de lucro. En todos vamos a aplicar esta materia que se llama costos. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? A saber cuánto me cuesta algo. Ese algo se llama objeto de costo, ¿sí? Vamos al ejemplo de la torta que dio la profe Siri. Fíjense, la primera clasificación de los costos va a ser según cómo se comportan, disculpen, dije mal la palabra, no comportan, sino cómo se vinculan o cómo se relacionan con el objeto del costo. Entonces, nuestro objeto de costo va a ser una torta. Esa torta va a tener cosas que se relacionan en forma directa y otras cosas que hay que hacer una cuentita o un prorrateo para que se relacionen, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir por ahí o abren el micrófono o me escriben en el chat que lo tengo abierto? ¿Qué les parece que con la torta, cuál va a ser directo y cuál va a ser indirecto? ¿Cuál se va a relacionar en forma directa y cuál indirecta? A ver, hay como 23 acá juntos. A ver, que no sea la profe Sil la que me conteste. A ver, ¿alguna? ¿Qué sería directo para ustedes? ¿Qué cosa? Les doy una ayudita. A ver, ¿qué cosa sé que voy a ponerle en la torta? Muy bien. Acá Agustina nos dice harina y huevos. Yo sé exactamente en mi torta cuántos gramos de harina voy a poner y cuántos huevos voy a poner. Acá Malen me dice insumos, esos serían directos. Ahora, indirectos, está bien, te había leído mal. Eso sería todo lo que es insumo, todo lo que yo puedo medir, tantos gramos de harina, tantos huevos, tantos azúcar, ¿sí? Esos se relacionan directamente. Ahora, me dicen que los indirectos son la electricidad, el alquiler. Perfecto, porque yo voy a tener que hacer un prorrateo. Si la boleta de luz me sale tanto y yo use tantos minutos o tanta, habría que ver qué base, y acá estoy empezando a hablar como hablamos en costos, la profe les dijo algo de asignar ahí, ¿vieron? Asignar es cómo hago para la electricidad, lo que me costó la electricidad, meterlo acá en mi torta. Profe, muy complicado, mejor no lo pongamos. O cuánto me sale, por ejemplo, estoy en una panadería que la alquilo, qué porción del alquiler tengo que meter acá en esta torta. Entonces vamos a ver, y lo vamos a practicar sobre todo más fuerte cuando veamos el jueves, cómo asignamos, qué cuenta hacemos para meter dentro de la suma de los costos este costo indirecto que sería el alquiler y la electricidad. Bien, vamos a otra clasificación. ¿Querés que pasemos? ¿Sí? ¿Querés pasar la diapo? Pasé la de costos fijos y variables. ¿Te paso otra más? Ahí está. Ahora sí. No, ahora sí. No, es como que se ve que tenía un delay en mi máquina y no la veía. Ahí está. Entonces, esa que vimos recién es cómo se relaciona o cómo se vincula el costo
harina o alquiler, con mi torta, objeto de costo. Hay otra clasificación que es cómo se comporta. ¿Mm? ¿Cómo se comporta? Hay costos que a medida que yo haga más tortas, voy a tener más costo. Y hay otros costos que por más que yo haga 5, 10, 20 tortas, el costo se va a mantener fijo. A ver, los escucho. Pueden abrir el micrófono también, ¿eh? A ver, ¿a quién se le ocurre qué puede ser fijo y qué puede ser variable? Es más fácil esta todavía, me parece. A ver, costo fijo, alquiler, costo variable, electricidad. Costo fijo, alquiler, alquiler, alquiler. Bien, está perfecto lo que están diciendo. Costo variable. Si yo hago más tortas, necesito más harinas, o más huevos. Entonces, a medida que y miren este dibujito, bueno, ustedes no me van a ver a mí, me parece, pero vieron en la gráfica de costos variables, este es un gráfico que ustedes lo conocen. Por un lado, en la línea vertical, vamos a ver los pesos, y en la línea horizontal, la Q, que son las cantidades. A medida que yo aumento la cantidad de objeto de costo, en la gráfica de los costos variables, van a ver que va a aumentar. ¿Sí? Entonces, si yo no fabrico ninguna torta, tengo 0 pesos de costo, harina. Ahora, y a medida que voy aumentando, tengo más. Vamos al fijo. A medida que yo hago una torta, o 10 tortas, o 20 tortas, o 0 tortas, el alquiler lo tengo que pagar lo mismo. Ah, pero vos sabés que me quebré la mano y no pude, pues el alquiler me lo tengo que pagar lo mismo, no me importa si vos pudiste hacer las tortas o no, me va a contestar el locador, el que me alquila. Entonces, por más que yo haga 10, 20, 30, voy a tener que pagar los 100.000 pesos, 200.000 pesos de alquiler. ¿Bien? Exacto, como dice Santino. Los costos fijos siguen igual, produzca o no, venda o no, preste mi servicio de contador o no, lo que yo el alquiler lo voy a tener que pagar lo mismo. ¿Bien? Muy bien. Pero acá hay una característica que ustedes la van a estudiar en el teórico y lo voy a decir más al final, pero yo les voy diciendo ahora. Yo no puedo fabricar 100 millones de tortas en una panadería chiquitita así. Entonces, siempre el costo va a ser fijo en un rango determinado y en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo también tengo, el alquiler tiene una capacidad, eso es un rango. Entonces, yo voy a poder, o sea, va a ser fijo en una determinada cantidad. Cuando yo fabrique más, y va a tener que alquilar otro lugar si necesito fabricar más tortas, porque no me va a dar la mesa ni los hornos, ¿se entiende? Entonces, eso tiene como una especie de forma de escalón. En un rango sale tanto, pero si yo tengo que aumento muy mucho la cantidad, va a subir pero como una raya horizontal, en forma paralela. ¿Bien? ¿Quieres que pasemos a la otra, sí? Bien, entonces, nosotros acá tenemos costos fijos, que es la raya horizontal, y costos variables, que van de cero y va aumentando a medida que yo aumente la cantidad. Entonces, si yo quiero saber cuál es el costo total, yo a la fila de los costos fijos, que es así, le voy a sumar los costos variables. Entonces, esta curva, le decimos curvas, son rectas, pero le decimos curvas. Así ustedes sepan, cuando decimos nosotros curva, usted tiene que ver una línea. Esta curva va a empezar a la altura de los 10.000, que es los costos fijos que nosotros determinamos en este ejemplo. ¿Bien? ¿Se va comprendiendo o quieren que vuelva a repetir algún concepto? Se comprende, ¿verdad? Muy bien, gracias, Male. Ahora tenemos otra clasificación más. ¿Quiere que pasemos otra? ¿Qué es
la magnitud. O sea, ya vimos cómo se relaciona, directos e indirectos, cómo se comporta, fijos y variables. O sea, directo más indirecto es la totalidad del costo, ¿no? O sea, no voy a mezclar todas las cosas. O sea, a lo sumo un costo se puede clasificar en dos formas, pero puede ser directo y variable, o puede ser directo y fijo, pero, o sea, la suma de directo e indirecto me hacen el costo total. La suma de fijo y variable me hacen el costo total. Y vamos a tener costos totales y unitarios. Si yo quiero saber el costo de un producto, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, yo hice 100 tortas. Tengo el costo total, ya clasifiqué el costo, ya hice todas las asignaciones y tengo que las 100 tortas me salieron pesos. Si yo quiero saber cuánto me sale una torta, ¿qué harían con eso? Muy bien, como me dice Santino, divido el valor total del costo sobre las 100 tortas y me va a dar el costo unitario. Ese costo unitario lo podemos sacar en el costo total o lo podemos sacar en cada costo. Y acá hay una particularidad. Fíjense, dijimos que un costo variable era la harina con respecto a la torta. Pero si yo quiero saber cuánto le pongo de harina a cada torta, lo que hago es dividir el 100 tortas, lo divido, o mejor dicho, el costo total de la harina, el costo es variable, lo divido en la cantidad de tortas y voy a tener cuánto le pongo de harina a cada torta. Pero fíjense, ¿cuánto le pongo de harina a cada torta? ¿No le pongo siempre lo mismo? Entonces, en el unitario, o sea, en la unidad, el costo variable es fijo. Lo vuelvo a repetir, que parece un trabalengua. La harina es un costo variable, pero yo a cada torta, o sea, a la unidad, le voy a poner siempre la misma cantidad de harina. ¿Bien? Ahora, vamos a un costo fijo que a ustedes les encantó, que es el alquiler. A medida que yo haga más tortas, ¿qué va a pasar con el costo de alquiler en cada torta? ¿Va a ser más grande, más chico o se va a mantener igual? ¿Qué les parece? Va a disminuir. Entonces acá tenemos un gran problema que ustedes lo van a ver cuando hagamos el primer trabajo práctico, que los costos fijos por ahí molestan mucho si yo no sé exactamente cuántas unidades voy a fabricar, o sea, cuánto va a ser mi nivel de actividad. Eso va, ¿qué va a hacer? Que mi costo fijo va a depender, para saber cuánto le va a caer en cada torta, va a depender del nivel de actividad o de la cantidad de que venda o la cantidad que fabrique. Entonces, ya ven que no era tan fácil hacer una torta y saber cuánto costaba, no era nomás sumar y listo, sino que tenemos que ver estas tres clasificaciones que vimos y primero saber clasificar los costos y después saber cómo se mueven para poder sacar el costo de mi objeto de costo. ¿Querés que pasemos la otra, sí? Y también vamos a ver otras clasificaciones. Por ejemplo, costos inventariables. ¿Qué son costos inventariables? Y acá tenemos que acordarnos un poco de lo que vimos en contabilidad. Costo inventariable es lo que primero pasó por el activo. ¿Qué significa? Yo compré materia prima es la harina, por ejemplo, para la torta, es los ingredientes o las cosas que yo compro. En un auto va a ser la chapa, ¿no es cierto? Entonces, yo compré harina. ¿Qué asiento hice? ¿Se acuerdan? Van a ser materia prima o mercadería o como le quieren llamar, a caja, si la compré en efectivo. Y esa cuenta es de activo. Entonces, ahora, si yo contrato al panadero
para que haga la torta. ¿Puedo? A ver, yo te contrato y voy a guardar esas horas de trabajo en una cajita. ¿Pasa por el activo o va directamente a gastos? ¿Puedo guardar en una cajita horas para cuando la quiero usar? Cuando yo lo contrato al panadero, claro, es un gasto. Muy bien, Santino, hace sueldos a caja. ¿Se entiende? O sea, va a una cuenta de gasto directamente. Entonces, lo que pasa por el activo, como la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados, la mercadería, ¿sí? O sea, generalmente las empresas de servicios no tienen costos inventariables, ¿ya? Es un costo inventariable. Lo puedo tener, lo toco, lo tengo primero en el activo y luego lo mando al costo cuando lo vendo. En cambio, ¿y en qué cuenta lo voy a mandar? En el costo de venta del producto. Ahí, cuando yo hago la venta de algo, lo mando hago costo de venta a materia prima o a mercadería. Para que es lo que máximo que vamos a ver de contabilidad así tradicional como la que han visto ustedes, pero sí lo tenemos que conocer. Entonces, fíjense en la estructura que tiene un estado de resultado. Siempre un estado de resultado va a empezar por las ventas o ingresos. Voy a mandar los costos, pero no los costos de lo que compré, los costos de lo que me salió el producto que vendí. Entra el costo, la utilidad bruta, y después tenemos otros gastos, como por ejemplo electricidad, sueldo de la administración, y eso me da la utilidad operativa en una empresa industrial, comercial y desarrollo. Ahora vamos a desagregar un poco más. Otra clasificación, sí, a ver, pasemos la diapo. Otra clasificación, y esta es muy importante para el trabajo que vamos a hacer el jueves, o sea, para el TP1, el trabajo práctico número 1, que ya le vamos a contar que es obligatorio, que lo tienen que entregar en la fecha establecida, que se las pusimos en el mensaje de bienvenida y ustedes también lo tienen en sus calendarios. No podemos aceptar trabajo fuera de, o sea, por más que querramos, a nosotros nos bloquea el sistema y no lo podemos corregir, y eso es que tengan un 1 o un 0, digamos, en ese trabajo y no puedan llegar a la promoción. Así que tengan mucho cuidado. Bien, ¿cuál es esta clasificación más importante? Según su función, van a ser costos para producir un bien, costos para distribuirlos, o sea, marketing, flete, transporte, ¿sí? O costos administrativos, todo lo que sea la facturación del producto, la liquidación de sueldos. Nosotros en este primer TP vamos a trabajar mucho con los costos de producción y que la profe Silvana se los dejó muy claro. Los costos de producción son materia prima, la mano de obra directa, o sea, el panadero que trabaja sobre la torta, ¿bien? Esa es la mano de obra directa. Una mano de obra indirecta, que sería un gasto indirecto de fabricación, que sería lo otro, sería, por ejemplo, un supervisor, porque supervisa varios productos. O un gasto indirecto de fabricación, que es el tercer componente del costo de producción, o sea, materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Ahí vamos a meter la electricidad que usaron la batidora, el alquiler de la fábrica, no de la parte administrativa, de la fábrica, ¿sí? Bien, bueno, acá de nuevo volvemos a los costos directos e indirectos, vamos a otra clasificación. Bien, costos históricos y predeterminados. Ustedes van a ver que acá en costos nosotros, a diferencia de la contabilidad esta financiera que ustedes venían estudiando, que siempre se fija lo que pasó, nosotros en costos siempre queremos estimar. ¿Por qué? Porque siempre nos queremos adelantar. ¿Y cuánto me va a salir? ¿Y a cuánto lo voy a vender? Porque si no hago un plan, como le explicó la profe, un proyecto,
cuando tengo el agua al cuello, o sea, no me voy a embarcar en toda una tarea si no me da ganancia. Entonces, van a ver que en costos vamos a trabajar mucho con costos estimados. Depende también, otra clasificación, si está relacionado directamente con el producto, son costos del producto, o si son gastos del periodo. O sea, por ejemplo, la luz que pagué de la administración en un periodo, en el mes de enero, donde son las ventas. Entonces, una cosa es algo que yo pueda relacionar con el producto y algo que puedo relacionar con el periodo de venta. ¿Bien? Y costos controlables y no controlables es si, por ejemplo, yo a un gerente de producción no le voy a preguntar por qué gastó tanto en intereses en un periodo y qué sé yo eso no lo controlo, no manejo yo el área, yo manejo cuánto voy a comprar de harina, de cuántas personal voy a contratar, pero no controlo, pregúntale al gerente de finanzas por qué pago tantos intereses, ¿bien? Entonces, esos costos controlables y no, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, ustedes en el material lo van a ver mejor. Variables y fijos. Eso, que cuando estuve viendo con el comportamiento, hay algunos costos que no son tan puros como se mueven. A eso le vamos a llamar mixto, que pueden tener un poquito de variable y un poquito de fijo. Costos relevantes y irrelevantes, un poco si son importantes para la toma de decisiones o no tiene tanto peso en la toma de decisión. Costo desembolsable y costo de oportunidad. Costo desembolsable es aquel costo que efectivamente lo tengo que hacer. Y costo de oportunidad es, a ver, si yo esta plata, en vez de hacer esto, hubiera hecho esto otro, ¿qué hubiera sido mejor? O sea, por ejemplo, en vez de poner esto en mi negocio, hubiera hecho un plazo fijo, ¿con cuánto hubiera ganado? ¿Se entiende la diferencia? Sigamos. Otra clasificación, creo que era... Diferenciales y hundidos. Sí, ya está cambiada. No De acuerdo al... sí, no lo veo todavía, pero creo que era esa. Bueno, hundido es un gasto que ya lo hice. Ahí está, ahora sí lo veo. Y costo diferencial es el costo para cada, o sea, si yo quiero hacer una nueva tarea, tengo este nuevo costo. En cambio, el costo hundido es el costo que ya incurrí, o sea, no lo puedo cambiar. Y evitables e inevitables es también, a ver qué costos son imprescindibles y qué no. De toda esta clasificación, ¿qué es lo que más me importa? Me importa que ustedes hayan comprendido. Costos según su vinculación o relación con el objeto del costo, directos o indirectos, según su comportamiento, fijos y variables, según su magnitud, unitario o total, y la otra clasificación que vamos a usarla mucho, sobre todo para este primer trabajo práctico, es la función. Si va a ser una función de producción, costo de producción, que vuelvo a repetir, el costo de producción es materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. O si es otra función, que es la función de marketing o distribución, que es la función después de fabricar el producto, o tiene una función de administración. Pero sobre todo con la que más me interesa que vamos a trabajar es esta, la de costos de producción. Vuelvo a repetir, el costo de producción es la suma de materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación únicamente. Acá, ¿se acuerdan que yo les había dicho lo del rango relevante y que se movía como una escalerita? Si yo, miren en este gráfico, si yo fabrico hasta 120.000 unidades, tengo un costo fijo de 40.000. De 0 a 120 me van a cobrar 40.000 de alquiler. Vamos a suponer que es el costo fijo de alquiler. De 120 a 140, a 240.000 unidades, me van a cobrar 80.000. Entonces,
Fíjense cómo es que subí a un escalón. Ese es el rango relevante. Ahora, de 240.000 unidades a 360.000 unidades, voy a gastar 120.000 de costo. ¿Se entiende? Entonces, por eso el rango relevante es referido a un volumen determinado, ¿m? Y a un periodo de tiempo también. Y no sé si... Sí, y esta es la otra que vamos a usar, pero muchísimo, muchísimo en el TP que viene, en el trabajo práctico que viene. Fíjense, lo vamos a volver a repetir ese día, así que no sé, pero el jueves tenemos de nuevo con la profe Sil, vamos a dar las pautas para realizar ese trabajo práctico número 1. ¿Sí? Lo vamos a llevar como de la mano, explicándole cada cosita. Ustedes tienen que tener leído todo esto que hemos visto hoy, porque si no, no van a, o sea, si bien han comprendido bastante, es sencillo, pero hay muchas cosas que están en el material que no le podemos decir en una hora todo nosotros. Entonces, les recomiendo que para el jueves lean en la unidad 1 del Canvas y acá vamos a lo que se llama estado de costo. Ustedes en el trabajo práctico número 1 nos van a tener que presentar el estado de costo de una situación determinada que vamos a dar. ¿Pueden apagar ese micrófono, porfis? Entonces, tenemos materia prima, costo de producción, que lo hemos dicho 1000 veces. Vamos a partir de ahí para armar nuestro estado de costo. Materia prima consumida, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Tiene una sutil diferencia, pero hoy no la vamos a decir. Fíjense que no digo materia prima comprada, digo materia prima consumida. ¿Por qué? Porque yo puedo haber comprado mucha harina, pero para hacer una torta, entonces, eso que tienen ahí al costadito que dice, y acá voy a traer fantasmas del pasado. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacían si yo quiero saber cuánto realmente consumí? Vamos a hacerlo con caramelos. Si yo tenía 10 caramelos y después compré 20, tengo 30. O sea, había empezado con una existencia inicial. Acá es MP de materia prima. No vamos a suponer que son caramelos. Existencia inicial de caramelos. Tenía 10. Compré durante un periodo determinado 20 caramelos. 30. Si yo en el depósito, o sea, existencia final de caramelos, no tengo nada, ¿cuánto me consumí de caramelos? O vamos a hablar de harina, para que no sea también, acá los caramelos me los puedo haber comido, porque me encantan los caramelos. Entonces vamos a suponer la harina. Tengo existencia inicial de harina, más 10 kilos, más compré 20 kilos, y no me quedó nada en el depósito, ni una bolsita. ¿Qué significa? ¿Cuánta harina consumí en este proceso productivo de hacer las tortas? ¿30 kilos? ¿Están de acuerdo conmigo? No los estoy viendo ni escuchando. O sea, 10 más 20, Miguel, ¿no? O sea, 10 que tenía, más 20 que compré. Exacto, si no me quedó nada en el... Exacto, gracias. Si no me quedó nada en el depósito, son 30. Ahora, si me quedaron 5 kilos, ¿cuánto me consumía en el proceso productivo? Exacto. Entonces, lo que yo voy a considerar de materia prima para el costo de producción va a ser la cantidad consumida de harina. ¿Por qué no hago el mismo jueguito con la mano de obra directa? ¿Qué les dije de la mano de obra directa? Puedo inventariarla, puedo guardar, me puede haber quedado horas de mano de obra directa, perdón, la puedo tener guardada. No es porque es fija. La mano de obra directa es variable. Pero ¿por qué no hago el jueguito de existencia inicial de mano de obra directa? ¿Puedo guardar horas en una cajita para usarlas después de mano de obra, de horas del trabajador? No. Entonces es un producto no inventariable. Acá
lo que consumí de horas de producción del panadero, exacto, no pasó por el activo, no es inventariable. Y con los gastos indirectos de fabricación pasa lo mismo. Entonces, ahí ya tengo el costo de producción. Ahora, si yo estoy haciendo un estado de costos y quiero llegar, ustedes fíjense a dónde llega esta sumatoria, al costo de venta, ¿verdad? Al costo de ventas, o sea, el costo de lo que vendí. ¿Puede pasar que yo todo lo que produje lo venda? ¿O no siempre pasa eso? Puede pasar o no. Entonces, yo quiero saber exactamente cuál es el costo de lo que vendí, porque al estado de resultado voy a hacer ventas menos costo de venta, no ventas menos costo de producción. Entonces, yo quiero saber la venta. Entonces, a ese costo de producción no me sirve. Ahora, para yo vender un producto, ¿cómo tiene que estar ese producto? ¿Lo puedo vender a medio hacer? O generalmente lo voy a vender cuando está como terminado. Más que embalado, terminado, ¿sí? Entonces, ya tengo el costo de producción, pero justo tengo un corte, vieron que los contadores siempre medimos. Entonces, hacemos un corte y, che, pero para que me quedo, en una torta uno la empieza y la termina, pero pensemos en autos, que están en una línea de producción. Yo necesito medir y me han quedado autos que le faltan las ruedas, otros que le falta pulir. Eso lo vamos a llamar producción en proceso. Es un activo también, ¿sí? Pero no está terminado. Y si no está terminado, no lo vendí. Entonces, primero voy a terminar el costo de producción. Luego necesito terminar. De eso que produje, ¿cuántos terminé? Entonces, al costo de producción le vamos a sumar todos los bienes. Esa IIPP son los productos, la existencia inicial de productos en proceso. Existencia inicial de productos en proceso. Con lo que empecé al inicio de de autos que habían quedado sin terminar. Este año lo sumé, le agregué lo que le faltaba y los terminé. Pero seguramente que al final del periodo me quedó existencia final de productos en proceso. Entonces, ¿cómo hago la fórmula de los productos, de los costos de los productos terminados? Así, al costo de producción que determiné recién, le voy a sumar la existencia inicial de productos en proceso, o sea, los autos que tenías empezados al principio del año, y le voy a restar la existencia final de productos en proceso, los autos que al final